Buenos días, bendiciones a todos. Aleluya. Muy contento, muy feliz de estar aquí de nuevo, un domingo más, para hacer la voluntad del Padre, para congregarnos como es su voluntad. Y realmente una bendición muy grande servir al Señor, estar disponible para Él, ¿no? Y bueno, eh, sé que han estado llamando algunos porque hemos tardado un poquito más con la alabanza, con la oración, hemos empezado un poquito más tarde y bueno, pero aquí estamos, no se preocupen, tengan paciencia, que la palabra está siempre, la mesa siempre está lista, ¿eh? Alabado sea el Señor. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema, quiero saludar a los nuevos que se vayan conectando con nosotros. Quiero saludar a los que lo verán en diferido. Quiero saludar y bendecir a los hermanos, a los siervos, a los maestros, todos los que se conectan con nosotros en esta mañana. Saludarles, bendecirles y bueno, decirles que les amamos, los bendecimos y bueno, esperemos que la palabra que traemos hoy desde la Iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo, que les habla el pastor Juan Carlos García, espero que sea de bendición en esta mañana para todos ustedes, para su vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy, como todos los temas de Dios, muy profundo, vamos a intentar ser lo más dentro del tiempo que contamos, para que bendiciones Ana, bendiciones, un abrazo Ana, bendiciones Cristian, un abrazo maestro, aleluya. Vamos a hablar de la voluntad de Dios, pues un tema muy interesante. El apóstol, nuestro padre del alma y cobertura, el apóstol Hugo, estuvo hablando esta semana pasada en una de sus predicaciones diarias, estuvo hablando sobre la voluntad de Dios. Y bueno, el Señor ha puesto en nuestro corazón, como de muchas otras más cosas, nos puso en nuestro corazón de hablar de la voluntad de Dios, porque muchas veces en la toma de decisiones, en todo lo que es nuestro caminar, siempre, por lo menos los que somos hijos de Dios, deberíamos de decir, ¿será la voluntad de Dios? Será, Dios mío, quiero tomar una decisión, pero quiero que sea tu voluntad, como el Señor Jesús dijo en Getsemaní. Yo hablé de esto hace un par de semanas, creo. Hablamos de este tiempo que pasó el Señor en Getsemaní, cuando fue a orar, ¿verdad? Para pedirle al Señor consejo, y 3 veces fue a orar y 3 veces volvió a ver, a estar con los discípulos que le esperaron allí mismo, pero más apartados, ¿no? Él se iba solo con el Padre y ellos se quedaban un poquito atrás. Y cada vez que volvía los hallaba durmiendo, ¿no? Tenían mucho sueño. Así que bueno, esto es figura de la iglesia, ¿no? Que la iglesia tiene mucho sueño, sueño espiritual, pero tenemos que estar despiertos. En el espíritu no se duerme, en el espíritu hay que estar despierto siempre. Ay, Señor. Eso en lo biológico sí se duerme, pero espiritualmente no. Nuestro espíritu nunca duerme. Cuando nosotros estamos dormidos por la noche, el espíritu está despierto. El espíritu está en comunicación con Dios. Si nos hemos acostado pensando en Él, si somos hijos de Él, si estamos en sus caminos, pues nuestro espíritu sigue conectado toda la noche. Por eso es importante muchas veces decirle, Señor, háblame por la noche, dame algo, dame lo que necesito, ¿no? Porque nuestro espíritu está despierto, ¿no? Y no duerme, ¿eh? Como el Señor nunca duerme tampoco, ¿eh? El Señor siempre está despierto y su operativa siempre está ahí, las 24 horas. Bueno, pues vamos a hablar de la voluntad de Dios y decir como comienzo de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero vamos a ver, por ejemplo, que existe una voluntad general de Dios, ¿verdad? Una voluntad general de su plan en la iglesia, de su plan en lo que quiere hacer, más que nada en la iglesia, porque el mundo va a su aire, ¿no? Aunque claro, el mundo también y los malvados de la tierra tienen un tope, no pueden hacer más allá de lo que Dios les permita.
que no crean que van a hacer lo que quieran las personas, por muy alejados que estén de Dios, ¿no? Entonces hay una voluntad de Dios, hay unos tiempos prefijados donde lo habla en el Apocalipsis, donde habla en Daniel, todo, hay unos tiempos ya que Dios ha establecido con respecto al mundo, pero también hay una voluntad de Dios para la iglesia, ¿no? General. Pero luego hay una voluntad de Dios también dentro de lo que es la voluntad de Dios, digamos, la voluntad de Dios es una, pero luego hay unos departamentos, ¿no? Está la voluntad general de la iglesia, la visión que Él tiene general de la iglesia, pero también está la voluntad individual para cada uno de nosotros, el propósito para cada uno de nosotros. Saludos, Eva María, bendiciones. Nosotros, Dios tiene un propósito para nuestras vidas y esa parte de su voluntad también sobre nuestras vidas. Entonces, Él tiene una voluntad general, pero también hay una voluntad de Dios, como ya decía antes, personal. Pero ¿qué ocurre? Una de las cosas que trae más problemas en la vida es el conflicto entre voluntades, ¿no? El conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad humana. Porque el hombre, Dios nos creó al hombre con libre albedrío, con voluntad. Los animales no tienen voluntad, los animales, por ejemplo, ellos actúan por instinto. Pero el hombre tiene su razonamiento, tiene su voluntad, ¿no? Que todo eso está en el alma, dentro de lo que es el alma. A ver si un día volveremos a dar un poquito el estudio del alma y del espíritu, porque es muy lindo para que lo conozca todo el mundo, ¿no? Saber qué es lo que hay en el alma, qué es lo que hay en el espíritu del hombre. Usted sabe que somos seres tripartitos, ¿no? Somos espíritu, alma y cuerpo. Somos tres, igual que la Santísima Trinidad del Señor, ¿no? Del Padre. Así que en el alma hay varias cosas, entre ellas la voluntad. La voluntad, el hombre tiene una voluntad y el conflicto siempre está entre la voluntad del hombre hacia la voluntad de Dios. No es de Dios hacia el hombre, porque Dios tiene su voluntad, Dios es el dueño, el todopoderoso, el creador de todo, y no es que Él tenga un problema con la voluntad, la tenemos nosotros, que tenemos un conflicto con la voluntad. Hay diferentes niveles de conflicto. Nosotros tenemos a lo mejor un conflicto a veces o por torpeza o porque no sabemos buscar la voluntad de Dios, pero sí la queremos, ¿me comprende? Pero luego hay otro conflicto mucho más grave, que es el conflicto donde la mayoría de la gente en el mundo pues le ha dado la espalda a Dios, los gobiernos, los países, todo, ¿no? Y es un conflicto ya muy peligroso, es un conflicto muy grande, una brecha muy grande, y es muy diferente a lo que nosotros estamos diciendo sobre los hijos, ¿no? Los hijos de Dios, porque usted sabe que muchas veces buscamos la voluntad de Dios y a veces no la hallamos, pero no por Dios, sino por nosotros que no sabemos hallarla, por torpeza, por falta de entendimiento, por falta de oración, por falta de discernimiento, por falta de consejo, porque una de las formas de hablar de la voluntad de Dios es también la confirmación de una persona que sea mayor que usted en el espíritu, de una persona que sea más madura, que Dios la haya puesto como su cobertura, como su padre del alma. Entonces ese consejo también está ahí, no el único, es uno más que sirve para la confirmación, para confirmar cosas. Entonces es importante tener ese entendimiento. Buenos días, Obed, bendiciones, bendiciones, amados. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que muchas veces vamos a dejar lo que es el mundo que va totalmente a su bola, como dicen aquí en España, dicen a su bola, que va haciendo lo que les parece bien, lo que les gusta, lo que desean y además con soberbia algunos creyéndose que pueden tomar el papel de Dios, ¿no? Y ya sabe usted a qué me refiero hoy en día. Quieren tomar el lugar de Dios y eso es imposible. Pero bueno, ahí demuestran su falta de entendimiento y su insensatez, ¿no? Entonces, pues, pero vamos a hablar de la iglesia, vamos a hablar de nosotros, que muchas veces nosotros buscamos la voluntad de Dios, pero somos a lo mejor superficiales y rápidamente tomamos decisiones muchas veces y muchas veces lo que hacemos es decirle, Señor, ¿qué te parece esta decisión que he tomado? apóyame en esto, ¿no? Ya nosotros la hemos tomado en nuestro corazón, ya nuestra alma, porque el alma desea cosas, los deseos del alma, el alma tiene
muchos deseos. Bueno, no es malo, Dios nos ha hecho así. La cuestión es que los enfoquemos hacia Él, ¿no? Hacia su voluntad, que nuestros deseos estén siempre dentro de su voluntad. Porque habrá muchos deseos, a lo mejor, o algunos deseos que sí estén alineados con la voluntad de Dios, con el paso de los años, conociendo la palabra, sirviéndole a Él, nuestra voluntad se va convirtiendo más y más una con la de Él, ¿no? Amén. Y ya muchas veces, pues ya sabe uno que pide algo y dice, esto le va a agradar al Señor porque su palabra dice esto, porque tal, porque cual, pero ya sabemos que, ¿no? Porque dice en otro lugar que cuando pedimos algo que es conforme a su voluntad, Él nos oye y nos da lo que le pedimos. Entonces, si pedimos cosas que son conforme a su voluntad, ya tenemos una seguridad de que van a ser respondidas. Amén. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque ahora viene también la paciencia, ¿no? La paciencia, porque nosotros pedimos algo. Imagínese con un hijo suyo, si usted está casado, para los que estén casados, su hijo le pide algo, ¿no? Le pide un coche, vamos a suponer, o le pide una moto, le pide, no sé, es que necesito, papá, para ir a la universidad, para ir al colegio, y usted se da cuenta de que todavía no está maduro. Pero no es que usted no se la quiera dar, sino que usted sabe que todavía no puede manejar eso. Claro. Y cuando pueda manejarlo, se lo dará. Dios hace lo mismo con nosotros. O mejor dicho, nosotros le hemos copiado a Dios. Él es así, que nos da las cosas en su tiempo, en su momento y no antes. ¿Para qué? Para que no nos causemos daño a nosotros mismos. Wow. Para que no hagamos mal sobre nosotros y los que nos rodean, claro. Claro. ¿Entiendes? Entonces, pues, así funciona Dios, así es Dios nuestro Padre, ¿verdad? Y es importante que nosotros estemos alineados con su voluntad siempre. Como dice la oración, mire, vamos a Mateo 6, 9 y 10, en la oración lo tengo aquí yo ya, la oración el Padre Nuestro, ¿verdad? Que dice así, en el versículo anterior, ¿verdad? Versículo 9, dice muchas cosas antes muy lindas, ¿no? Pero vamos a leer esta parte, ¿verdad? Sí. Bueno, habla de orar en secreto con el Padre, de que Él ve en los secretos y recompensará en público. Todo eso ya lo dice en los versículos anteriores, se lo recomiendo. Y no, que no usemos de vanas palabrerías, ¿no? Versículo 7. Entonces dice en el 9, pues, vosotros pues, dice el Señor, esto es un consejo directo del Señor, ¿no? Entonces es importante que nos movamos por los consejos del Señor, los consejos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y así nos irá muy bien. Que cuando oremos digamos Padre Nuestro, ¿no? Eso es muy importante, decir Padre Nuestro, porque Él nos reveló al Padre, es el que nos revela al Padre más claramente en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo, el unigénito. Él estaba allí con el Padre, Él conoce al Padre mejor que nadie. Él nos revela al Padre. No hay un profeta, no hay un hombre de Dios que pueda revelar a Dios como nos revela Jesús a nosotros, que nos lo revela como el Padre. O sea, nadie en la Biblia nos ha revelado a Dios como Padre, nada más que Jesús, el unigénito, el unigénito Hijo de Dios. Amén. Dice, entonces dice, Padre nuestro, número 1, llamarle Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre del Señor, ¿no? Muy importante, ¿no? Y luego dice, venga tu reino. Otro punto muy importante. Primero, reconocerlo como Padre, santificar su nombre y hacer, dice, y pedirle que venga a su reino. Venga a tu reino. Que tu reino venga a nuestra vida, que nosotros vivamos de acuerdo al reino, de acuerdo a las normas, a los mandamientos, a la guía de Dios, a la guía del Espíritu Santo, a la guía del Hijo, para cumplir las normas de su reino, como por ejemplo cuando dice Jesús, permanecer en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si mis palabras permanecen, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, también dice en otro lugar, si hacéis mis mandamientos, lo que yo os mando, pues tal y tal y tal. O sea que siempre hay unas normas, hay unos mandamientos que seguir, ¿no? Si lo hacemos, obtendremos el resultado que Él quiere para bendecirnos. Y luego dice, hágase tu voluntad
primero, después de venga tu reino, dice hágase tu voluntad. O sea, estos 4 puntos son importantísimos. Estos 4 puntos son importantísimos. Por ejemplo, llamarle Padre, Padre nuestro, porque ya somos sus hijos. También santificar su nombre, ¿verdad? Pedir que venga el reino y hágase tu voluntad. ¿Cómo se tiene que hacer la voluntad de Dios? Dice, como en el cielo, igual que en el cielo se hace, ¿no? Con ese orden, con esa actitud de obedecer en el acto, como hacen los ángeles, ¿verdad? Entonces dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, así es como tenemos que hacer la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, ¿no? Y usted dirá, pero claro, aquí es más difícil porque tenemos muchas complicaciones, estorbos. La vida aquí es diferente, que los ángeles están allí en la presencia de Dios, ellos están nada más que directamente para obedecer las órdenes de Dios. Nosotros también aquí deberíamos de hacerlo, pero es verdad que es más complicado aquí, ¿no? Porque tenemos una vida que vivir, unas luchas, unas batallas que vencer, y entonces nos cuesta más, pero no debemos nunca de alejarnos de la meta, del plan de Dios, de decir, bueno, Señor, aquí también tenemos que obedecerte igual que en el cielo, igual, con el mismo espíritu, con la misma actitud, en despecho de nuestros fallos, de nuestras equivocaciones, ¿verdad? A la hora a veces de escuchar su voz. Pero hágase tu voluntad. Entonces vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5:18. 1 Tesalonicenses 5:18. Traigo muchos versículos, más de 200, pero bueno, no se preocupe, vamos a terminar a la hora de siempre. Entonces, bueno, vamos a ver. 1 Tesalonicenses, ¿no hemos dicho? 5:18. 5:17. 17. Entonces, amado, es importante que nosotros entendamos que la voluntad de Dios es algo tan básico en nuestra vida, tan importante, más que básico, es fundamental, porque si nosotros no hacemos la voluntad de Dios como en el cielo, usted dirá, claro, pero los ángeles son perfectos, los ángeles, el único que es perfecto es Dios. Si los ángeles fueran perfectos, no se hubieran revelado algunos de ellos. Tomaron decisiones equivocadas y estaban allí en la presencia de Dios. Estaban Satanás, que en aquel momento era Luzbel, se llamaba Luzbel, era un querubín, nada menos, un querubín. Protector, dice la palabra. No sé exactamente qué significará, porque Dios no necesita protección. Sería protector de las cosas de Dios o algo, no lo sé. Claro. Querubín protector, y los ángeles que se fueron con él, 1/3 de los ángeles, cuando él se rebeló, ¿no? Mire el daño que hace la rebelión en las iglesias, en todo. En la rebelión, el espíritu de rebelión nunca trae, incluso en el mundo, cuando hay gente que se rebela y en la política, en todo, trae malas consecuencias, trae guerras, trae daño, ¿no? Entonces es muy importante ser capaz uno de primero someterse a la autoridad de Dios, ¿verdad? Y por tanto, por ende, a su voluntad. Los seres humanos tenemos que ser personas que seamos capaces de someternos a autoridad, porque nos va a ir bien siempre en la vida. Es más, cuando usted trabaja en un sitio, usted se somete a autoridad, claro, porque el jefe le dice lo que tiene que hacer, claro, ¿no? O donde usted trabaje, le dicen, tiene usted que hacer esto y esto y esto, y si usted lo hace, yo le pagaré tanto, ¿no? Entonces, el ser humano que no es capaz de someterse a ningún tipo de autoridad, va a tener siempre problemas. No va a durar en los sitios, no va a aguantar en los trabajos, no va a aguantar ni tampoco en el reino, porque el que vive así, digamos, en el mundo, cuando viene al Evangelio, usted dirá, no, pero ya es nueva criatura, ya ha nacido. Bueno, eso es muy extenso para hablarlo. Eso no se habla aquí en un ratito, eso es una predicación entera, es un estudio. La gente viene al reino, debería de dejar todo atrás, pero el problema es esto, los pensamientos. Si los pensamientos no se dejan, los pensamientos luego se convierten en acciones. Wow. Entonces, por eso digo que es un tema que hay gente que viene a la iglesia, se congregan y todo, pero cosas de atrás, de la anterior vida, de su vieja vida,
todavía siguen con fuerza en su vivir diario. Entonces, tiene que quedar todo atrás. Dice, ahora somos nuevas criaturas, pero realmente si no somos capaces de someternos a una autoridad, a la autoridad de Dios, a las autoridades que Dios delega, porque piensa una cosa, que las autoridades que están puestas por Dios, llámese apóstoles, llámese pastores, que son los dos ministerios que cuidan de gente directamente, ¿no? Porque profetas, pastores, maestros y evangelistas, ellos más que nada trabajan en lo que es la predicación, en traer la palabra, pero cuidar gente directamente es apóstoles y pastores. Cuando Dios los pone, ellos no tienen una autoridad, ellos tienen la autoridad, o tenemos la autoridad que Dios nos ha delegado, que Dios nos ha prestado, vamos. Tampoco hay que abusar de la autoridad. Si tenemos una autoridad delegada por Dios para representarlo a Él y para servirle a Él y para ayudar y enseñar, para que también en el reino, en la iglesia, la gente aprenda eso, ¿no? Que es importante que nosotros nos sometamos a la autoridad de Dios, número uno, y a las autoridades puestas por Dios. Amén. Porque habrá autoridades que a lo mejor no las ha puesto Dios y están en la iglesia. Se ponen ellos mismos. Qué fuerte. Yo conozco gente que se ha nombrado pastor a sí mismo. Se lo digo de verdad. Y además gente joven, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me ungieron como pastor ya muy mayor, ¿eh? Pero yo he estado cuidando siempre de gente. Amén. Yo y mi esposa teníamos ese llamado, y como lo teníamos, siempre que encontrábamos gente y ganábamos almas o discípulos, siempre los hemos cuidado como si fuéramos sus padres. En cambio, no estábamos nombrados. Nosotros no buscábamos eso, no buscábamos nombramientos nunca. Y vinieron de parte de Dios, a través de otras autoridades puestas por Dios. Entonces, pues, no lo hemos buscado, no nos hemos autonombrado, ¿no? Entonces hay gente que con buena voluntad, ojo, que quieren servir a Dios, que no estamos dudando de eso, ¿no? Pero se autonombran, se ponen ellos, ¿no? No quieren esperar el tiempo de Dios. Hay que esperar el tiempo de Dios, amado. Ahora, servir a Dios se puede servir. Disculpen. Se puede servir, esté nombrado o no esté nombrado. Siempre. Primeramente, una persona cuando se salva, buenos días, Beni, bendiciones. Cuando se salva alguien, ya está, a partir de ese momento, ya es suficiente para que pueda él mismo ganar almas. Una persona salvada no necesita que nadie venga y la nombre para salvar almas, ya Claro. puede salvar almas. Amén. Y por todo el mundo, Marcos 16:15, predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, todos podemos servir a Dios, no hace falta, como dice el apóstol Pablo, ni todos vamos a ser profetas, ni todos vamos a ser maestros, ni todos vamos a ser evangelistas, ni todos vamos a tener por qué tener un oficio que va a traer más responsabilidad y más condenación si fallamos. O sea, cuidado, que es una responsabilidad muy grande de cuidar de otras personas. Es mejor, ¿verdad? Es bueno desearlo, no es malo, pero hay que esperar el tiempo de Dios. Cuando sea el momento de Dios y la voluntad de Dios, Amén. usted no se preocupe que si usted va a ser... Le pasó lo mismo a Jacob. Jacob iba a ser el primogénito, Claro. iba a ser, pero no quisieron esperar ni él ni su madre, especialmente su madre Rebeca. No quiso esperar. Y entonces hicieron ese plan para engañar al padre. Yo creo que el padre más o menos se olía algo, ¿no? No sé. Sí, el padre no era tonto. Claro. A ver, dice Ana, también deseamos un llamado que es bueno, pero no es lo que Dios quiere. Y tenemos que entrar en un proceso de paciencia, crecimiento, para ver con más claridad lo que el Padre tiene preparado. Amén, muy bien, así es, Ana. Entonces, es verdad, el tiempo, la paciencia, ¿no? Hay que esperar para que en su momento, cuando uno menos se lo espera, cuando uno menos, Sí. ahí Sí. llega alguien y te dice, amado, Espera. queremos levantarlos como pastores, evangelistas, lo que sea, ¿no? Y ahí usted recibe, y ya sabe que eso viene de parte de Dios, porque usted no lo ha buscado, usted no lo ha forzado, usted no, como hizo por ejemplo Jacob. Entonces Jacob, ¿qué hizo? Jacob y su madre Rebeca urdieron ese plan para engañar a Isaac, ¿no? Lo engañaron, Madre mía. ya no veía bien el hombre,
Yo creo que él un poquito sabía lo que se notaba algo, que lo estaban como queriendo, ¿no? Pero al final, eso fue un retraso también en la vida de Jacob, porque 20 años tuvo que estar, 20 años se tuvo que ir de allí, de su casa, porque su hermano mayor lo quería matar. Y entonces él le dijo, el padre le dijo, vete con nuestra familia, nuestra parentela. Allí se fue con su tío Labán y allí estuvo 20 años. Nada más llegar se enamoró ya de Raquel. Rápido, flechazo, ¿eh? Pero, ¿qué ocurre? Le pasó lo que le pasó, que se la cambiaron por Lea. Ay, Dios. Y como él seguía empeñado en Raquel, mire lo que son las cosas, ¿no? Él estaba empeñado, le costó otros 6, primero 7 fueron años. 7 años, ¿no? Y luego otros 7. Eso, y luego otros 7. Entonces fueron 14 y al final 6 más que estuvo para él conseguir ganado y todo eso, 20 años, ¿no? Entonces a los 20 años volvió otra vez volvió a su casa donde vivía su padre y su madre y ya venía con hijos, ya venía ¿no? Venía ya con una familia, ¿no? Pero fíjese, 20 años, ¿no? Que indudablemente Dios lo usa todo, porque cuando nosotros nos equivocamos también Dios usa ese tiempo para procesarnos, ¿no? No es tiempo perdido nunca con Dios. Con Dios nunca es tiempo perdido. Pero es verdad de que él iba a ser el que iba a ser el primogénito, porque por su actitud, por su amor por la casa, por las cosas de la casa, él no salía por ahí, no se iba por ahí como el hermano, que andaba por ahí cazando con mujeres, o sea, el hermano era, ¿no? El Esaú era tremendo, vamos. Él no, él era más de guardar la casa, de estar, pero se anticipó al llamado, ¿no? Entonces tuvo que pagar un precio, ¿no? Por tanto, amados, tengamos paciencia para que Dios haga su voluntad en su momento. Porque muchas veces cuando buscamos a Dios y tenemos clara la voluntad de Dios, la queremos ya, ¿no? Lo queremos todo ya, porque ay, ya sé la voluntad de Dios. Entonces ya, yo lo quiero ya, yo quiero esto ya. Y luego el Señor toma un tiempo, ¿no? Él le lleva tiempo porque Dios hace las cosas de una manera sabia y sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros y Él tiene que tomar en cuenta muchas cosas para concedernos algo, ¿no? O sea, los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, ¿no? Y nosotros a lo mejor ya sabemos la voluntad de Dios, pero ahora tenemos que esperar. Imagínense David, otro caso. David, lo ungen como rey. ¿Cuántos años tuvo que esperar para ser rey? Más de 30, creo. 40 años. 40. 40 años estuvo reinando Saúl. Madre Saúl ya había sido destituido desde el principio, pero él no quiso dejarlo. Wow. Él no quiso. Entonces le presentó, le dio muchos problemas a David. Le dio muchos problemas, no le dejaba que él pudiera hacer efectivo su reino, ¿no? El reinado, porque él ya había sido ungido como rey, ¿verdad? Una vez que fue destituido Saúl. Pero tuvo que esperar 40 años, imagínense, ¿no? O sea, y él decía, pero bueno, me imagino que él se plantearía algunas veces en su mente, o hablaría con Dios, Dios mío, pero si tú me has ungido como rey, no puede, y no estoy reinando, imagínense que ustedes lo ungen como uno de los 5 ministerios de la palabra, de Efesios 4:11. Y usted sabe que, pero no abre una casa, no abre una iglesia, no abre obra, y usted está ungido, ¿no? ¿Qué pasaría? Tendríamos que seguir esperando el tiempo de Dios, ¿eh? O hacer las cosas antes de tiempo, porque Dios, no, es que yo ya soy pastor, tengo que abrir ahora mismo, ya, yo tengo que empezar ya, y vamos a empezar ya, mi esposa y yo, y pim, pam, pim, pam. Tendremos que esperar que Dios vaya abriendo las cosas, que Dios vaya trayendo gente, que Dios vaya trabajando, porque en definitiva, amados, la obra es de Dios, Claro, no es nuestra. Yo siempre aclaro esto. Sí. La obra, por muchas buenas intenciones que nosotros tengamos, puede haber buenas intenciones que nosotros querramos hacer en el reino, pero que no sean la voluntad de Dios. Y se trata de que siempre queramos hacer la voluntad de Dios y hagamos la voluntad de Dios. Porque si yo abro una obra y nadie me ha enviado,
Dice, bueno, pero no es malo, ¿no? Porque realmente el pastor quiere abrir una obra y eso es bueno porque quiere ganar gente, quiere ganar almas para el reino. Pero ¿y si no le han enviado? No puede abrirla, tienen que enviarle a alguien. Tiene que ser enviado, es un principio, que no lo vamos a tocar hoy aquí en profundidad. Jesús fue enviado. Claro, Jesús fue enviado. O sea, es que el envío es muy importante, ¿no? Entonces, para todo en el reino tenemos que ser enviados. Yo veo aquí gente que está saludando, pero si puede alguien saludarle por mí, porque Sí, yo le saludé. si no Yo le saludé, pastor. me tendría que estar mirando. El apóstol Hugo maneja esto muy bien, ¿eh? El apóstol se va saludando a todo el mundo y no se le escapa a nadie. Qué lindo. Entonces, bueno, vayamos a la palabra, vayamos a otro de los versículos que tenemos para hoy, gracias a Dios, que estaría en primera de Tesalonicenses 5:18. Bueno, es el que lo teníamos buscado antes, pero no lo hemos leído. Vamos a ver. Aquí lo tenemos, primera Tesalonicenses 5:18. Dice, esto es importante, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, que da gracias en todo. Amado, fíjese, es parte de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Quiere decir que cuando usted pasa por una situación conflictiva, que no le gusta, incómoda, también es la voluntad de Dios. Porque usted ya, siendo hijo de Dios, todo lo que le ocurra es voluntad de Dios, es permitido por Dios. Entonces, aunque estemos pasando por un tiempo difícil, tenemos que decir, gracias, Dios mío. Yo me acuerdo que una vez tuve me quemé con un motor de un coche, ¿no? Me quemé. Fue una cosa... Y algunos que son así más santurrones le dirían, ¿qué habrá hecho este hombre para que Dios permita eso? Pues siempre somos así. Bueno, yo procuro no serlo, pero yo sé que muchas veces, alguna vez lo hemos sido todos, somos todos pecadores. Cuando ve que a alguien le ocurre algo, oh, madre mía, pues, ¿qué habrá hecho esta persona? Porque ahí Dios le ha amado. Te puede pasar a ti también. Simplemente Dios está tratando con su vida. Ore por él. No lo juzgue, no lo critique. ¿Me entiendes? Entonces, sí, pero sí recuerdo una cosa, que cuando me quemé en el acto, en el momento, dije, Señor, gracias. Wow, eso es fuerte, ¿eh? Por el Espíritu Santo y por la gracia de Dios lo pude decir. Amén. No me lamenté de nada. No estoy poniéndome como ejemplo ni nada, pero me acuerdo, ¿no?, que es importante de que cuando nos pasa algo, tenemos que ver más allá y decir, Dios está detrás de esto. No se preocupe que Dios nunca nos va a dejar hundidos, ni machacados, ni en el suelo, sino que va a permitir una prueba, pero hasta cierto punto. Claro. Porque Él sabe hasta dónde podemos aguantar. Y como nos ama, no quiere que nos hundamos. Ese es nuestro Padre, nos ama. Por tanto, como es bueno, dice, todo ayuda bien a los que aman al Señor, ¿no? Todo. Y cuando dice todo, es todo. Por tanto, tenemos que decir, gracias, Dios mío, porque si tú me estás dejando pasar por esta prueba, si tú me has dejado que todo esto y has permitido, te doy gracias, porque me va a venir bien. De alguna manera me va a venir bien. Amén. Y entonces ahí lo vamos a ver. Si en ese momento no lo vemos, lo vamos a ver. Es la voluntad de Dios que demos gracias por todo. Dice aquí el apóstol, porque esta es la voluntad de Dios, que demos gracias en todo. Tremendo, ¿no? Sí. Vayamos pues a Romanos 12:2, porque veo que el tiempo va muy rápido. Romanos 12:2 dice, vamos a Romanos 12:2, dice, este es muy importante, este versículo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Muy importante el entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es importante que nosotros, primero, no nos conformemos a este mundo, a este siglo, está hablando del siglo,
el tiempo que vivimos en este momento, el tiempo cronos, el cronos, Claro. no nos conformemos a este tiempo, al cronos que estamos viviendo, al momento que estamos viviendo, sino que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces no dice, pedirle a Dios que os transforme, Wow, no, fuertes. dice transformaos. Amén. Porque como el otro día hablaba la pastora Ana María en una palabra que dio sobre la sanidad, que a mí verdaderamente me bendijo mucho, porque depende mucho de nosotros siempre, amados. No le dejemos a Dios todo. A veces hay gente que entiende el cristianismo como dejarle a Dios que Él haga todas las cosas. Haga todo, ¿eh? No, yo soy muy humilde, yo de esta manera reconozco que Dios lo hace todo, amén, Dios lo hace todo, es verdad. Pero nuestra parte, Dios quiere que nosotros crezcamos, que nos fortalezcamos. Amén. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la pastora compartía de que es verdad que Cristo cada vez que sanaba a alguien le decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. O sea, quiere decir que si nosotros no tenemos fe, no nos vamos a sanar por muchas oraciones que hagamos. Tenemos que tener la fe y creer realmente que Él nos va a sanar. Y aunque no le sane de momento, siga declarando que está sano, siga creyendo. Por eso dice, diga al débil, fuerte soy. ¿Por qué lo dice el Señor ahí? Amén. Eso no tiene lógica. Diga al débil, fuerte soy, no tiene lógica. Pero en la fe sí tiene lógica. Amén. Porque en la fe hay que confesar, hay que declarar constantemente. Aunque no lo veamos con nuestros ojos biológicos, tenemos que verlo con los ojos del Espíritu. Tremendo, ¿no? ¿Sí, pastora? No, en la versión Dios habla hoy, Sí, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, dice, cambien su manera de pensar, claro. para que así Claro. cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Tremendo, ¿no? En la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy, por si alguno lo quiere leer en HH 9.4. eso, por si alguno lo quiere leer en esa versión, Dios habla hoy, muy, muy lindo como lo explica ahí. Sí. Pero bueno, vamos a la que tenemos aquí delante. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea que tenemos nosotros que luchar para transformarnos. Amén. Tenemos que querer transformarnos. Gloria a Y Dios. para transformarnos tenemos que dejar cosas atrás. Tenemos que dejar lo viejo para que entre lo nuevo. Tenemos que dejar no ser odre viejo que no aguanta el vino nuevo, sino ser odre nuevo para aguantar el vino nuevo. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, quiere decir que lo que se tiene que renovar primero es nuestro entendimiento, nuestra mente. Se tiene que renovar nuestras ideas. No es que yo tengo esta idea, no es que yo siempre lo hice así, no es que mis padres me enseñaron esto. Que es verdad que los padres del mundo tenemos que honrarlos y bendecirlos, y ellos nos enseñaron lo mejor que sabían. Amén. Amén. Pero eso no quiere decir que sea siempre la voluntad de Dios o que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Sus enseñanzas pueden ser enseñanzas por costumbre, por culturas, ¿me entienden? Pero hay una enseñanza que debemos de tener todos. Mire, la familia de la fe está compuesta de gente de todas las etnias, de todas las partes del mundo, de todas las razas. Gracias a Dios somos de todas. Hay en el reino de Dios hay gente de todas partes. Amén. Hoy en día ya, de todas las etnias, de todas las partes. Pero ahora tenemos todos una mente. Debemos de tenerla, que es la mente de Cristo. Amén. Una solamente. Una manera de pensar. Una manera de sentir. Aleluya. Que es la de Cristo. Gloria a Dios. El día que la iglesia haga esto y deje sus maneras y deje sus pensamientos antiguos atrás, entonces vendrá la unidad de la fe del cuerpo de Oh, Cristo. santo. Vendrá, lo dice la palabra en Efesios 4, 11 y 12, ahí lo dice, la unidad de la fe. Entonces nuestro entendimiento se tiene que renovar. ¿Cómo podemos renovar el entendimiento? Yo le digo una cosa, no hay otra manera de renovarlo, nada más que con la palabra de Dios. Aleluya. Amén. La palabra es la que nos va a lavar, la que nos va a limpiar, la que va a colocar lo correcto en nuestra mente. Y la decisión, primero, de nosotros querer ser renovados. Porque si yo no, es como aquel que fuma o que tiene un vicio, lo que sea, si no decide dejarlo,
de verdad, no lo va a dejar nunca. Nunca. A poco no funciona. Tiene que ser hasta aquí. Señor, hasta aquí. Se acabó. Ahora, con la ayuda de tu gracia, quien dice el tabaco dice muchas cosas. Hay todo lo que sea un hábito, todo lo que sea una costumbre que no está de acorde a la palabra de Dios, Claro. y que tengamos que tomar un día la decisión, la tenemos que tomar nosotros. Dios no nos va a empujar nunca. Dios no nos va a obligar, ni nos va a empujar, ni Dios tiene ni esa idea, Dios no es así. Nos da esa libertad para que nosotros podamos decidir. Pero es importante que cuando decidamos, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Me entiendes? Hasta aquí. Y ahora, con la ayuda de Dios, el Señor me va a fortalecer para que yo pueda dejar esa costumbre o ese vicio o lo que sea. ¿Me comprende? Que lo sabemos que no es de Dios, porque ya lo sabemos por la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros tomemos las decisiones para que Dios nos pueda ayudar. Y Dios nos va a ayudar, está deseando ayudarnos. Aleluya. Pero tenemos que poner la disponibilidad de nuestro corazón primero. Señor, estoy dispuesto a hacer esto por ti, estoy dispuesto a negarme, estoy dispuesto a morir cada día, estoy dispuesto a sacrificarme. Claro que duele el sacrificio, claro que cuesta, Claro. pero si Cristo, amado, es que es la clave. Si Cristo tuvo que sufrir Dios santo. para aprender la obediencia, como hombre, claro, porque él estaba allí con el Padre antes, ¿no? Pero vino aquí a la tierra, se convirtió en un hombre, Dios lo convirtió, lo trajo, nació de María, de una mujer, y ahora tenía que aprender. Eso dice Hebreos, ¿verdad? Está en Hebreo, amado. Dice Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Wow. No aprendió más de la obediencia, sino la obediencia. O sea, es muy fuerte. Yo cuando leo esa palabra me da mucho respeto, porque es algo muy tremendo, ¿no? Entonces, si Jesús tuvo que aprender por lo que sufrió, ¿cómo vamos a nosotros querer aprender cosas si no nos cuesta algo, si no nos cuesta un precio, Claro. si no nos cuesta un negarnos a nosotros mismos, si no nos cuesta un sacrificio? Amado, porque muchas veces sacrificarse es parte de nuestro caminar. Muchas veces nos gustaría, a lo mejor, nuestra alma nos pide una cosa, pero Dios nos está pidiendo otra, y tenemos que renunciar a lo que nos pide el alma para hacer lo que nos pide el Señor, que es su voluntad. Y Señor, como dijo Jesús en Getsemaní, Señor, Padre, si pudieras pasar esta copa de mí, ¿no? Esta copa de ira, de sufrimiento que tenía que pasar Él, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire qué palabra tan tremenda. La voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Si nosotros llegamos a entender eso como Cristo lo hizo, como lo entendió, amado, tenemos un futuro muy brillante. La voluntad de Dios. Que aprendamos a conocer la voluntad de Dios y a obedecer la voluntad de Dios. Que no es fácil, no es fácil. Tenemos que orar, tenemos que pasar tiempo con Dios, tenemos que leer la palabra, tenemos que pedirle a Dios señales y confirmaciones, y también tenemos que pedir confirmaciones en las autoridades que Dios haya puesto sobre nuestra vida, delegadas por Dios. ¿Me comprenden? Llámese apóstoles, pastores, autoridades de Dios. Para confirmar también, ¿no? Todo es un compendio de cosas. Primero, escuchar a Dios en la oración, también la palabra, lo que sabemos que dice la palabra, lo que el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón, y señales de Dios, ¿verdad? Y también confirmación humana de una autoridad que Dios ha puesto aquí en la tierra. Una confirmación. Así que si lo hace, va a ver cómo su vida va a cambiar mucho y va a ser una gran bendición. Usted va a decir qué lindo es hacer la voluntad de Dios, qué lindo es obedecerle a Dios. Es muy lindo. Usted se va a alegrar de esto. Amén, amados. Así que dice aquí, para que una vez que nuestro entendimiento haya sido renovado, dice, para que comprobéis, porque si no, no vamos a poder comprobarlo, porque sin ese entendimiento si no está renovado, nosotros no vamos a poder comprobar, no vamos a poder ver ciertas cosas, cuál sea, en este caso, la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea, la voluntad de Dios
es agradable, amado, porque aún cuando usted lo está pasando mal y usted se quebranta y llora y dice, Señor, gracias, porque esto que estoy pasando me viene bien, sé que es bueno para mí y veo que tú te ocupas de mi vida, que tú estás pendiente de mí, que me estás haciendo pasar por esto porque me amas tanto, Señor. Es agradable. Al final, ese sufrimiento se convierte en algo agradable. Porque sabes que la mano de Dios está actuando. Porque sabes que estás en sus manos. Como le preguntó en cierta ocasión Dios a David, cuando cometió aquel error de censar al pueblo, ¿no? La historia donde Dios le dijo que no censara, que no contara a la gente, porque eso significa control humano. Y a Dios no le gusta eso. Y hoy hay mucho. De eso hoy hay mucho. Control humano. Y le dijo, no me gusta que haga censo, porque Dios sabe lo que, ¿no? Él sabe toda la gente que habita en la tierra, no necesitamos nosotros controlar a las personas. Pero bueno, es otro tema. Y le dijo, entonces como has cometido este error y has hecho lo que no, ¿qué prefieres? ¿Caer en manos de los enemigos, de los hombres, o caer en mis manos? Y entonces él le dijo, prefiero caer en tus manos, prefiero estar en tus manos, sea como sea, antes que en manos de los hombres. Porque David sabía que en manos de Dios, Dios lo iba a restaurar. Que eso es una de las cosas que hay, cuando los siervos caen, ¿no? Cuando la gente cae, no entienden de que es mejor caer en las manos de Dios y ser restaurado y renovado. Amén. Para que Dios vuelva a usarlo, ¿verdad? Ser hecho por la mano del alfarero, que independientemente quiera esa persona ser renovado a sí mismo, por sí mismo y con sus propias fuerzas, sin depender de Dios, ¿no? Entonces, renovado por los hombres, porque los hombres lo aprueben, lo vean, y no, pongámonos en las manos de Dios. Volvamos si hay que empezar de cero, amado. Usted nunca empezó de cero una vez. Sí, cuando empezó en el Evangelio. Y después, cuando ya había caminado un tiempo, también. ¿No ha pasado por situaciones de empezar de cero? Sí. Yo sí, con mi esposa, los dos juntos. Yo sí he pasado, no una vez, más de una. Claro. Pero siempre veo que cuando nos ponemos en las manos de Dios, amado, y queremos hacer su voluntad, todo va a ir muy lindo, muy maravilloso, va a ser agradable. Amén. Va a ser agradable porque lo que usted el perfume que usted va a soltar luego va a ser un perfume agradable, no un perfume de amargura. El perfume a veces es lo que damos, lo que proyectamos, ¿no? De amargura, de resentimiento, de infelicidad. Todo contrario, aquel que se deja tratar por las manos de Dios. Amén. Va a despedir otro perfume. Gloria a Dios. Agradable, porque se ha sometido a la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Amén. Bueno, traigo muchos más versículos, pero lo vamos a dejar aquí porque ya el tiempo se nos echó encima, amados. Pero tengo aquí, 200 no traía, pero tengo unos cuantos más muy lindos. Pero ya cuando Dios quiera lo vamos a volver a hablar este tema. Por favor, vamos a orar. Los bendigo en esta mañana. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a poner en práctica esta palabra y que Dios nos ayude a buscar su voluntad. Amado, yo me meto igual que ustedes, ¿eh? No es que yo ya lo haya logrado todo, no, para nada. Padre amado, gracias, Dios mío, por este tiempo maravilloso. Gracias por tu palabra, gracias por tu voluntad. Amén. Agradable y perfecta, Señor. Queremos, Señor, aprender de ti, Señor Jesús, a buscar al Padre como tú en Getsemaní fuiste a buscarlo en 3 ocasiones, Señor, para conocer su voluntad. Y el Padre te respondió, Señor, el Padre te respondió siempre. Tenemos un Padre maravilloso que tú nos has mostrado, Señor Jesús. Un Padre que nos ama, un Padre que nos tiene en el cuenco de su mano, que nos cuida, que nos protege, que nos restaura, que nos rehace, que nos levanta de cualquier situación. Dios mío, queremos siempre, Señor, conocer tu voluntad. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos escucharla en todas las opciones que hay, Señor, de tu palabra, de tu voz directamente, Señor, de confirmaciones, de señales, de confirmaciones, de
de autoridades que nos cuidan aquí en la tierra. Queremos confirmaciones, queremos buscar tu voluntad en todo lo que hacemos, Señor, aunque sean cosas aparentemente pequeñas, Señor, pero que son importantes, porque para ti, Señor, que podamos demostrarte que nos preocupa hacer tu voluntad, aún en las cosas más pequeñas, eso sabemos que te agrada, que te gusta, Señor, porque dice tu palabra que sin fe es imposible agradarte, y eso demuestra que creemos en ti, que estamos dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad en cada cosita, aunque sea pequeña, Señor, en cada cosa, y que tú nos irás guiando, que tú nos irás mostrando, y que todo nos ayudará bien al final. Dios mío, ayúdanos, Señor, a reconocer tu señorío, a reconocer tu voluntad que es agradable y perfecta, y sobre todo, Señor, a aprender de toda situación que pasemos, ya sea más dura o menos dura, podamos aprender como tú aprendiste la obediencia, y podamos aprender a hacer tu voluntad. Haciendo tu voluntad, oh Dios mío, aprenderemos la obediencia. Haciendo solamente y únicamente tu voluntad es como vamos a aprender, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Bendice a todos los hermanos amados que se han conectado aquí en esta mañana. Los bendecimos en tu nombre. Oramos por una semana, Señor, de bendición. Oramos por una semana en la cual podamos, Señor, buscarte más, buscar tu voluntad en cada situación, que cada uno de nosotros tenemos cosas siempre pendientes en las cuales tenemos que buscar tu voluntad, y queremos hacerlo, Señor, con la guía, la ayuda del Espíritu Santo y tu palabra maravillosa. Bendice esta semana, Dios mío, bendícenos con tu palabra, con tu voluntad, a cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias por toda la iglesia, Señor, universal. La bendecimos a todos los hermanos en todo lugar que ahora también están recibiendo las palabras, seguramente en los cultos, Señor. Bendícelos, Señor, y guárdanos, Señor, de todo mal en este siglo en el cual vivimos, Señor. Ayúdanos a tomar la decisión de ser transformados en nuestro entendimiento, de preguntarte, de buscarte para ser transformados, Señor, en nuestra manera de pensar, en no conformándonos con este siglo, con este mundo que intenta meternos ideas y filosofías nuevas, Señor, que no están de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, Dios les bendiga. Ahora vamos a recoger la ofrenda, amados. Van preparando. Los bendigo. Ya sabe que esta semana, como todas las semanas, estamos teniendo los programas los lunes. Programa siempre de 8 a 9 de la tarde. Programa de un servidor. Tiempos difíciles que tenemos ahora los lunes, donde hablamos más de una visión un poquito más escatológica, más de los tiempos, ¿verdad? El miércoles la pastora con su programa Preparándonos para su venida. Muy importante eso, prepararnos para su venida. Mucho. Tenemos que arreglar todo asunto con el Señor antes de que y hacer su voluntad, para que cuando llegue nos pille haciendo su voluntad y nos encuentre viviendo en santidad y viviendo de acuerdo a sus principios. Ese es el miércoles de 8 a 9. Jueves el culto de 8 a 9 de la tarde también. Viernes 8 a 9 de la mañana, el maestro Cristian dará también la palabra, la da siempre los viernes de 8 a 9 de la mañana. Y luego el domingo, como usted sabe, entre las 11, 11 y cuarto, hoy nos hemos retrasado un poco más por la alabanza y todo, por la oración, pero usted sabe que entre las 11, 11 y cuarto, si empezamos un poquito más tarde, no se impaciente, porque estamos ahí siempre, sí, por la gracia de Dios. Un abrazo, los amo, los bendigo. Y espero que tengan una semana llena de bendiciones, que Dios les multiplique las bendiciones, que Dios les multiplique la sabiduría, les multiplique el entendimiento, les multiplique su economía, todo, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les ama, Jesús les ama, el Espíritu Santo les guíe en esta semana. Un abrazo muy fuerte y bendiciones. Adiós, bendiciones, les amo.